Estamos emitiendo estas imágenes en este momento a partir del Paseo Parque de la ciudad de San Carlos Centro, y luego vamos a escuchar a Jorge Scrivaniche desde el Parque Federal de Santa Fe, informando y comentándoles en extenso acerca del tema césped, que es nuestro tema principal hoy. Para quienes estén interesados en la profesionalización en este aspecto, les quiero decir que estamos preparando para el segundo ciclo de esta escuela que estamos creando desde San Carlos Centro, esta escuela virtual de paisajismo y jardinería que ya se está estableciendo en nuestra región como un medio de información y de capacitación permanente. Vamos a preparar próximamente, y de acuerdo al interés que vayamos recibiendo, un curso más intensivo y profesionalizado, porque el césped, como ustedes verán en este capítulo, tiene enorme cantidad de variantes y se puede hablar de él en mayor y menor profundidad hasta límites, digamos, importantísimos, hasta límites extremos, ¿no es cierto?, como es el manejo de césped en canchas deportivas o en espacios deportivos, particularmente cuando se llega a los competitivos y sobre todo cuando se trabaja en el tema de golf. Van a ver en este capítulo enorme cantidad de imágenes, pero ahora, y de respaldo, van a estar viendo imágenes de una situación que nosotros llamamos original o prístina, digamos, cómo se encuentra a veces un campo totalmente cubierto de malezas y de distintas plantas que son invasoras y de crecimiento mucho más alto que lo que es el césped que nosotros deseamos para caminar. Estas imágenes las mostramos para que ustedes vean y van a ir notando que en los estratos más bajos de esa disposición de plantas en forma natural aparece una planta que es un poco la base de muchos de nuestros campos deportivos en nuestra región, que es el Cynodon dactylon o Bermuda grass, que en forma silvestre crece y la denominamos gramilla. Esa es la base, ¿no es cierto?, de muchos campos deportivos. Por supuesto que a medida que se profesionalizan, utilizan semillas mejoradas y se utiliza en los lugares más delicados del golf, que son los lugares de partida y los lugares donde están los hoyos, los tee y los green de golf. Y de eso Jorge nos va a hablar y ustedes van a ver imágenes. Por supuesto que hay situaciones intermedias y de alguna forma, porque la inversión en una cancha de golf, en un terreno de mucha superficie, es inmensa si uno quiere hacerlo a través de la siembra. El Paseo Parque de la ciudad de San Carlos Centro es un testigo de que se puede hacer el desarrollo de césped utilizando algunas técnicas que no necesariamente requieran fertilización, requieran riego y requieran costos elevadísimos. Este Paseo Parque, cuando se inauguró por el año 1996, este espacio que estamos disfrutando ahora tenía una superficie que estaba totalmente intrusada, invadida con malezas. El terreno no estaba nivelado. Digo esto porque ustedes lo van a escuchar a Jorge hablar del tema. Y se hizo una intervención, primero se roturó toda la tierra, se niveló, ¿sí?, y se comenzó, digamos, con una carpeta nivelada, y ahí empezó el crecimiento espontáneo, solamente por efecto de las lluvias y la humedad que el suelo podía recibir y contener, de distintas especies, muchas malezas. Hubo una fuerte tarea de combate de lo que son hormigas, que había muchísimas, ¿no es cierto?, y que impedían también el crecimiento. Pero se llegó a la situación de tener que encontrar una manera de que esa carpeta que tenía malezas de distinta altura, malezas de hoja ancha que no eran césped, pudiese comportarse como un césped receptivo para un parque. Y lo que se hizo fue recurrir a una técnica que está muy bien descrita en alguna bibliografía, que es el uso del corte. El corte del césped es fundamental, y la altura de corte, poder llegar a cortar a esos 3,5 centímetros o un poquito menos, es lo que permite que se establezcan las especies que tienen ese crecimiento rizomatoso que va a ras del suelo e inhiben el crecimiento de las especies que son más altas que ellas. Esto es por un proceso biológico, fisiológico, que es que al trabajar a esas alturas, las plantas que tienen sus puntos de crecimiento y de acumulación de sustancias más arriba que las que son rizomatosas,
directamente mueren por agotamiento, porque vuelven a crecer gastando sus energías que están en raíz y empiezan a morir, y entonces le permiten a la especie deseable, a la especie rastrera, ¿no es cierto?, desarrollarse. Como el Cynodon dactylon es una planta que está totalmente aclimatada y está totalmente difundida, no solamente quedan al hacer remociones del suelo guías, sino que queda un enorme banco de semillas que se ha ido acumulando durante años. Entonces, aprovechando eso, y a lo largo de 6 o 7 meses de trabajo de cortes muy frecuentes, semanales, a veces 2 veces por semana, se fue logrando que esta superficie, que era lo que ustedes veían en las imágenes de un campo absolutamente inculto, se transforme en una pradera, en un espacio, en un campo, digamos, en un parque caminable y con altura, color y densidad de plantas adecuada. Esto es algo que también tiene que saber el auxiliar en jardinería, porque muchas veces, como va a describir Jorge más adelante, se va a encontrar con situaciones de inicio que no son las del patio de una casa, que no son las que ustedes van a ver ahora de siembra sobre terrenos nuevos, ya trabajados, sino que se va a encontrar con situaciones a gran escala, como son, por ejemplo, los grandes espacios de los country, y tiene que saber de este tipo de técnicas para poder recurrir a ellas y evitar costos que sería imposible soportar, más allá, como digo, de un uso deportivo que requiere, ¿no es cierto?, de recursos que se invierten en esa tarea del césped. Baste saber que esto que estamos disfrutando ahora alguna vez fue un campo inculto como el que vimos en las imágenes y ahora, gracias a la aplicación de estas técnicas, lo podemos aprovechar. Les pido que nos acompañen en este curso. La disertación de Jorge es muy interesante, es muy amplia. Que nos manden luego de haber participado en las consultas que quieran hacer, se las vamos a responder por mail. El tiempo que nos ha llevado el desarrollo de este curso referido al césped ha hecho que tengamos que posponer el tema de poda para el próximo encuentro, pero creo que lo van a disfrutar, que lo van a aprovechar y van a tener, si no digamos un conocimiento total del tema, van a tener una introducción suficiente como para empezar a investigar o empezar a preguntar al respecto. Les agradecemos que nos acompañen, recuerden que estamos siempre aquí, que esta Escuela Municipal de Jardinería y Paisajismo, que en forma virtual llega a través de todos ustedes, se está ya estableciendo y que va a ser una política permanente del gobierno de San Carlos Centro. Nos seguimos viendo. Arrancamos nuestra clase de césped. Hoy vamos a hablar un poquito de todas las tareas que necesitamos hacer, las tareas que tenemos que tener en cuenta para lo que es el tema del césped. Nosotros podemos, en césped tenemos distintas alternativas que son fundamentalmente lo que es la siembra, la resiembra, la colocación de panes de césped o lo que son técnicas más específicas y más profesionales que serían los row planting. Lo que nosotros necesitamos ver fundamentalmente en la primera etapa es saber qué es lo que tenemos en el terreno. Si viene el cliente y nos dice quiero que me coloquen césped, bueno, conversar con el cliente fundamentalmente para saber qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, qué tipo de uso le quiere dar. Si le quiere dar un uso deportivo, semideportivo, social, si le quiere dar un uso suntuario. Entonces ahí vamos a poder saber qué características de césped vamos a poder utilizar. Dentro de las variedades de césped que nosotros tenemos que conversar con el cliente, tenemos básicamente en nuestra zona lo típico que son las bermudas, la grama brasilera o la grama baiana, algún otro tipo de césped como puede ser la bermuda Tisway. Son los 3 tipos de césped más habituales. También tenemos quicuyo, también tenemos dichondra, también tenemos festucas. Pero lo básico, lo más común encontrar en una casa para poder trabajar es la bermuda, la grama brasilera o la bermuda Tisway. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber? El cliente nos va a pedir, nos va a decir, quiero que me pongan césped, definir la característica del césped que vamos a utilizar, pero también a eso tenemos que saber ir a visitar el terreno. Cuando visitamos el terreno no nos tenemos que olvidar de llevar 1 metro, un cuentapasos. Cuentapaso o un cuentametro son unas rueditas que venden en las ferreterías que nos permiten medir las distancias. Nosotros ahí lo que podemos hacer es calcular la superficie que vamos a utilizar
para la colocación de césped o la superficie que vamos a necesitar para la resiembra, para la siembra del césped propiamente dicho. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de herramienta vamos a utilizar, si vamos a usar pala, si tenemos que hacer una nivelación. En el caso de hacer nivelación, tenemos que tener en cuenta qué herramienta vamos a utilizar, porque a veces nos encontramos con una nivelación sencilla o por ahí nos encontramos con una nivelación donde hay que limpiar el terreno y ahí es donde se nos complica la cosa. Una de las cosas que podemos hacer y que lo vamos a explicar es en el caso de tener un terreno como este. Nosotros estamos acá en el Parque Federal. El Parque Federal es un predio de 21 hectáreas en la ciudad de Santa Fe, pero podemos tener la necesidad de que el cliente nos diga tengo esta clase de terreno, tengo esta variedad de terreno, cómo está, y hay que hacer alguna serie de trabajos. Y en esa serie de trabajos tiene que ver las tareas de erradicar maleza fundamentalmente. La primera parte tenés que empezar a trabajar para sacar las malezas, para sacar el pastomiel, para sacar trebolillo, para sacar un montón de impurezas que tiene la carpeta cespitosa en este momento. En este caso el mejor césped para este lugar en los espacios públicos es la bermuda. La bermuda es muy fácil de controlar porque vienen productos específicos para el control de hoja ancha. En el caso de la bermuda, como lo que nosotros podemos apreciar aquí, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que además tenemos que nivelar, y cuando nivelamos acá tenemos que considerar la superficie. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando nosotros trabajamos con las superficies grandes de césped, lo que hacemos es primero limpiarlo, pasarle un disqueado, podemos limpiarlo, podemos pasar a hacer un corte vertical, pero después vamos a tener que limpiar, sacar todo ese exceso de impurezas que tenemos en el terreno, donde van a salir raíces, pasto seco, piedritas, un montón de cosas que a nosotros no nos sirven para lo que es la nivelación puntual de un terreno para poder implantar césped. Entonces, una vez que tenemos todo hecho este trabajo, lo que vamos a hacer generalmente, lo que hacemos es rastrillar y después de rastrillado empezar a nivelar con rastrillos. Primero rastrillamos, perdón, me equivoqué, dije nivelar con rastrillos. Se usa rastrillos para nivelar, pero el ideal es utilizar unos rolos. Los rolos son unos cilindros de metal que van con una manija que se empujan, y si el cliente o nosotros como empresa tenemos los recursos apropiados, enganchar al tractor un rolo que se ata, se engancha al tractor y se va pasando por todo el terreno. Se dibuja para no pasar 2 o 3 veces por el mismo sector, pero sí para ir haciendo el circuito para que la nivelación, la rolada, sea lo más uniforme posible. A veces me preguntan cómo es el tema de las canchas de fútbol. Las canchas de fútbol, pero tenemos un terreno de 70 metros por 105 metros aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Y lo que tenemos que saber cuando nosotros hacemos una nivelación para preparar el terreno, tenemos que saber de antemano que el terreno no es plano totalmente como si fuera una mesa. En realidad el terreno es abovedado. Cuando se hace la nivelación se hace de mayor a menor hacia las puntas para que cuando llueva el agua pueda escurrir hacia los laterales y no se pueda concentrar en el centro del campo de juego. Lo que se hace también es un aporte de arena, se hace lo que se llama un dressing. El dressing sería un echado muy milimétrico de arena gruesa, o a veces se mezcla tierra con arena para poder darle tierra, por supuesto, molida, fina, para poder darle uniformidad para darle uniformidad a lo que es la parte de nivelación. Nosotros lo que generalmente se hace en fútbol es, como se utilizan maquinarias más grandes, el tractor engancha una máquina que la máquina va tirando, lo va moliendo y lo va tirando en forma uniforme para el lado de los costados, según como esté diseñada la máquina, o en la parte posterior de la máquina. Eso se va agregando una capita y es pasar, ir, venir, hasta que se va haciendo con nivelación. Se utiliza un teodolito o una estación total, se mide la altura, se va tomando de lo que es el centro de la cancha, lo que es los laterales, los corners, eso para hacer canchas de uso profesional. Nosotros estamos trabajando
sobre jardines pequeños, sobre superficies un poco más chicas. El trabajar con canchas de fútbol, trabajar con cancha de rugby, trabajar con cancha de polo, de golf, ya sería para un trabajo mucho más profesional, con mayores conocimientos técnicos. Así que nos vamos a concentrar en lo que sería un jardín particular. El patio de una casa, el retiro de una casa que mira hacia una cancha de golf. Muchos clientes por ahí, aprovechando el placer que es ver una carpeta cespitosa de uso profesional desde sus patios, lo que pretenden y le piden al jardinero es, bueno, esa carpeta verde que yo tengo ahí enfrente, quiero que esto sea una extensión de lo que yo tengo para mi propio jardín. Y ahí es donde radica el trabajo, el expertise que nosotros tenemos como jardinero, poder llevar a cabo esa parte de jardín. Entonces, no necesariamente, no siempre las nivelaciones son totalmente planas. A veces acompañan una pequeña loma, una pancita, se levanta algún cantero. Entonces, todo eso es un trabajo manual que hay que hacer antes de la implantación del césped. Vamos a hablar de otro tema con respecto al césped, que es vamos a la implantación. Una vez que nosotros estuvimos conversando anteriormente de lo que es la parte de nivelación, nosotros ya estamos en condiciones de poder o sembrar, resembrar o directamente la colocación de panes. Como dijimos que vamos a trabajar sobre superficies chicas, yo me voy a referir a esas tres partes nada más. Nosotros acá tenemos el trabajito de poder sembrarlo. Para sembrar, lo que utilizamos, podemos utilizar bermuda, podemos utilizar dichondra, podemos utilizar quicuyo, todo eso viene en semilla. Podemos utilizar ryegrass, podemos utilizar ryegrass perenne, ryegrass anual, son distintas variedades. Podemos comprar los que se llaman los blend. Los blend son unas mezclas de césped que generalmente son de uso profesional, que viene para mezcla de uso deportivo, para jardín, para media sombra y para pleno sol. Generalmente, según la superficie que nosotros querramos sembrar, ahí vamos a saber qué tipo de semilla tenemos que usar, qué tipo de semilla podemos utilizar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a sembrar? Tenemos que saber para qué se va a usar el césped, porque se puede utilizar un césped para uso casero, se puede utilizar un césped donde hay animales, un perrito que corre, va y viene, es un destructor de la carpeta cespitosa. ¿Qué podemos hacer también? Los chicos juegan a la pelota, y cuando juegan a la pelota ya sabemos lo que pasa, que los chicos vienen todos embarrados porque patean, corren, se caen, se tiran al piso. Entonces ahí es donde cambia la dosificación de semillas que vamos a utilizar. Se calcula que para uso deportivo o pleno sol, una buena cobertura de césped en ryegrass, que es lo más habitual para arrancar una siembra, se utilizan entre 4 y 5 kilos de semilla de césped cada 100 metros cuadrados. Si es para uso deportivo, si es para una cancha de fútbol, ya pasamos a un blend más específico, que el proveedor nos indicará las condiciones que tiene que tener para lo que es la siembra. Acuérdense que yo les había hablado de lo que era una nivelación acompañada con un dressing. El dressing, que era la capita de arena que se le podía echar, que podía ser arena con un poco de tierra refinada, incluso algunos, muchos, yo lo he utilizado con arena y con humus de lombriz. Bueno, en caso de ser fútbol deportivo, rugby, esas cosas ya se utilizan entre 6 y 7 kilos y medio cada 100 metros cuadrados, más densidad de semilla, más cantidad de semilla por metro cuadrado. El trabajo de la siembra es básicamente colocarlo sobre una máquina sembradora, generalmente es una tolva con un plato giratorio donde se le regula la cantidad de semilla que va a esparcir, y se va caminando, se va y se viene en un circuito preestablecido, cosa de ir solapando de forma ordenada y prolija la cantidad de semilla tanto en la ida como en la vuelta. En el caso de no tener esta herramienta, de no tener una sembradora manual,
Una sembradora manual se consigue muy fácil buscando en internet. Hay muchos proveedores de sembradoras. En el caso de no tener eso, utilizamos ¿qué? Una bolsa de siembra. La tradicional imagen del sembrador, una bolsa a la cintura, la mano, y a ir esparciendo la semilla a un paso regular para nosotros poder ir tirando la semilla en forma uniforme. También venimos con un circuito preestablecido para que cuando cuando tiramos la semilla, tratemos de tirar lo más uniformemente posible. Después de eso, va una rolada, va una pasada suave de rastrillo fino. ¿Para qué? Para que la semilla tome bien contacto con la tierra. La semilla no tiene que estar hundida en la tierra, suficiente con que esté de costado, con que tenga un poquito nomás de adherencia a la semilla. Con la lluvia del riego posterior es suficiente para que nosotros tengamos en 7-8 días, podamos tener una germinación uniforme. ¿Cómo ayudamos a la germinación? Y acá vamos a utilizar fertilizantes. Los fertilizantes, hay distintas características para poder poner el césped. Tenemos los fertilizantes orgánicos, los naturales, que sería a base de humus de lombriz. Es excelente, pero un poquito más lentos en reaccionar que los químicos. Si bien hoy la tendencia es a utilizar productos de uso orgánico, según las características que nosotros tengamos, vamos a tener que utilizar un arrancador, un fertilizante arrancador, un fosfato de amónico. Eso se utiliza de 1 kilo, 1,5 kilos cada 100 metros cuadrados. En cambio, con el humo, nosotros no nos podemos pasar en la dosificación de los químicos, porque lo que hacemos es contraproducente en tanto y en cuanto lo que hacemos es quemar el poder germinativo de la semilla, y lo que estamos haciendo es un error grave, porque después no tenemos el césped que nosotros queremos. En el caso de utilizar humus de lombriz para poder hacer para cuando hacemos como aporte para la germinación, no tenemos problemas en los excesos, porque al ser natural eso no va a provocar ningún daño. Es un poquito más lento, pero el resultado entre uno y el otro van a ser similares. Yo había hablado, tema de la siembra y la resiembra, estuve hablando del ryegrass anual o del ryegrass perenne, que es más o menos el mismo método y las mismas dosificaciones. Pero son semillas que se utilizan en otoño, es la resiembra otoñal. Es muy tradicional que el cliente, cuando llega el periodo de otoño, marzo, abril, mayo, nos pida la resiembra. Entonces ahí es donde se utilizan este tipo de semillas. Pero también tenemos las semillas de primavera-verano, en este caso es la bermuda, el quicuyo. Esas son semillas que se pueden plantar, se pueden sembrar a partir de fines de agosto, septiembre, ya, y en octubre se puede sembrar perfectamente, porque tienen un rango de germinación la bermuda tiene entre 20, 24, 23 días de germinación. Tiene un proceso un poquito más lento que las otras semillas, que en 7, 9 días ya emerge la pequeña plantita. Tenemos también para lugares así sombríos, que se utiliza en primavera, verano, la dichondra. La dichondra es la famosa orejita de ratón, que ese es un césped que es de muy bajo mantenimiento. La gente por ahí le escapa, no lo usa, lo tiene como un yuyito, y es un césped que se utiliza mucho en Japón. Se utiliza mucho en Japón, en lugares donde cae nieve, donde hace frío, donde a veces el sol no llega bien al suelo por la cobertura de los árboles, y eso es una carpeta verde oscuro, muy intenso, muy lindo, de muy bajo mantenimiento, porque la orejita de ratón, al ser un césped de hoja redondita, crece uno al ladito del otro, y lo que hace es evitar la luz contra la tierra, que emerjan malezas. Uno de los temas que vamos a hablar también, que nos estábamos olvidando, es el tema de la grama bahiana. El césped brasilero, que a la gente tanto le gusta, la Santa Fe y toda nuestra zona de influencia, la gente es muy amante del césped de hoja ancha, del brasilero. Es un césped muy fácil de mantener, cubre rápido, está verde casi todo el año, y evita
tiene la característica que al ser una trama muy cerrada y espeso, evita que crezcan malezas, lo contrario que sucede con la bermuda, con la bermuda Tishway o con el ryegrass. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la grama bahiana? La grama bahiana no se siembra por semillas, no hay manera, porque la grama brasilera no tira unas varitas con una semilla, pero esas semillas no tienen capacidad germinativa. Entonces es un césped que va reptando y son guías que va creciendo, va estirando y hace que vaya creciendo y vaya tirando las hojitas a su paso. Todas las guías vayan tirando sus hojitas y vaya haciendo la cobertura. Es un césped que necesita mucha agua, por eso para nuestra zona, que es húmeda, es espectacular. Así que tengan en cuenta, si quieren grama bahiana, el césped brasilero, no lo van a conseguir por semilla. Lo que sí van a conseguir, lugares donde les van a vender los panes o les van a vender los plantines. Se venden unas bandejas de Plax, son unas bandejas plásticas, la mayoría tienen 72 celdas, donde hay sembrado, donde hay plantado una estaca de grama bahiana, y después eso va plantado en la tierra y con el riego y los fertilizantes hace que eso crezca generalmente en la temporada de primavera-verano. Hay gente que dice, hey, estoy en mayo y quiero poner la grama bahiana, y vas a tener que esperar. Lo podés hacer, no hay ningún problema, porque nuestra región últimamente tiene unos inviernos tolerables a lo que es el frío. No tenemos el problema de tantas heladas, no tenemos el problema de tan baja temperatura como hay en otras regiones del país, pero lo ideal es hacerlo siempre. Este es un trabajo que se hace en primavera-verano, hasta marzo lo podés hacer. Un detalle que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos, por ejemplo, que nosotros vemos en la televisión o vamos a la cancha y vamos a ver a nuestro equipo favorito, ustedes lo van a ver que está verde todo el año, pero ese césped que en primavera-verano es a base de bermuda Tishway, en otoño-invierno la bermuda sigue estando abajo, pero en el medio crece el ryegrass. ¿Por qué? Porque eso es lo que se conoce como la resiembra otoñal. Se hace tanto para segmentos de uso deportivo como para domiciliarios. Es lo que yo le decía en algún momento, de que el cliente, teniendo su césped, su parque, le puede llegar a pedir que su jardín sea el reflejo de lo que tiene en un country, por ejemplo, teniendo vista a una cancha de golf. Entonces, ¿qué es lo que le va a pedir? Yo quiero que tenga el mismo tipo de césped, que me acompañe el entorno de mi paisaje dentro de mi casa. En las canchas de fútbol pasa lo siguiente. En esta temporada ahora de nuestra zona, entre abril y mayo, se procede a lo que es hacer un corte vertical. El corte vertical es el que va eliminando todas las impurezas que se fueron generando a través de los riegos y las fertilizaciones y los dressing, que se va haciendo una masa compacta de materia cespitosa, que hace que incluso sea más incómodo y más problemática con el riego. Entonces, que le cuesta más trabajo llegar al agua a poder alimentar ese césped a las raíces, que tomen el agua para poder seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se limpia. Ahí se utilizan maquinaria, estábamos hablando de superficies grandes. En superficies chicas se usa el rastrillado, exactamente lo mismo que habíamos hablado con la nivelación. Se acomodan sectores. Ahí lo que se hace básicamente es poder remover toda esa suciedad que fue quedando durante la temporada de primavera-verano, y en el otoño se empieza con una fertilización de base, se le da un corte vertical, se le aplica la resiembra, se le hace un dressing, y entonces empieza el proceso de riego, y ustedes tienen esas carpetas verdes que son verdaderos billares, como lo suelen ver en la televisión. Algunas canchas adolecen de tener una buena cobertura de césped, porque hay una realidad económica, y que la mayoría de los productos que se utilizan en uso deportivo son caros. Cotizan en dólares, y ustedes saben la realidad que tenemos con la moneda norteamericana en toda la producción en Argentina.
Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que lo que yo estoy hablando básicamente para nuestra zona central, el espinal santafesino, Santa Fe, San Carlos, Fran, Esperanza, Coronda, Galvez, Rafaela, toda la zona esa más o menos centro de la provincia de Santa Fe, es lo que yo estoy hablando con las variedades de césped, con los temas de los tiempos, las estacionalidades. Pero hay que tener en cuenta también que acá nos están viendo en la zona norte del país y en la zona sur del país, y ahí cambia radicalmente lo que son los manejos de césped. Por ejemplo, en la ciudad de Mendoza, hay productores de césped. Ustedes dicen, bueno, pero en Mendoza no hay agua, no llueve, pero bueno, hay sistemas de riego y tienen unos cultivos de panes de césped. Hay empresas que se dedican al cultivo de panes de césped que son fuertes en el país. Lo mismo pasa en el norte, en la zona de Salta, en la zona del Chaco, en Corrientes, en Entre Ríos. Si vamos a lo que es la parte zona sur de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, ahí donde cambia la estacionalidad y los inviernos son más crudos, son más fríos. Si uno compara lo que es Sierra de la Ventana, lo que es Peguajó, lo que es la zona de General Hacha en La Pampa, donde los inviernos realmente son rústicos y son fuertes. Entonces ahí lo que cambian las variedades de semilla de césped. Ahí se utilizan ya unas mezclas de festucas con ryegrass perenne, se utilizan otras variedades de césped, otras dosificaciones y también, por supuesto, otras regularidades con el sistema de riego. Bueno, hablando en el tema de césped, vamos a hablar de los panes de césped. Los panes de césped se consiguen de dos formas distintas. Panes de 40 por 60, 4 panes hacen 1 metro cuadrado, o si no los rollos generalmente vienen de 2-3 metros lineales. Hay un videito que después yo les voy a poder compartir y la gente de edición se lo va a poder insertar, donde yo muestro cómo es la cosecha del pan de césped. Está muy interesante eso. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a poner el pan de césped 40 por 60 es considerar la altura que tenemos de los solados. ¿A qué me refiero con los solados? Las veredas, los canteros. Nosotros tenemos que el césped siempre tiene que estar colocado por debajo de la línea para evitar, si llueve, que ese agua que va en el césped se vaya para lo que es el solado, que sea para lo que es el piso de lo que tenemos en el patio o lo que tenemos en una galería. Entonces tenemos que evitar que esa agua del exceso de la lluvia se descargue al lugar que nosotros no queremos. Al contrario, el césped tiene que ser absorbente de ese agua para ahorrarnos el agua que después necesitamos para regar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a poner el césped? El césped fundamentalmente es trabarlo. El césped se pone a modo de damero, pero un damero trabado. Pues yo pongo un césped así y el otro lo pongo acá. Entonces va quedando como un cuadriculado. Esa es la forma más profesional de poder colocarlo. Hay gente que lo pone uno al ladito del otro y está bien, pero de la otra forma, al quedar trabado, lo que hace es inmovilizar. Entonces, porque generalmente el césped cuando está puesto, el pan de césped cuando ya está puesto sobre el jardín, lo que primero que hacemos es vamos y lo pisamos. Che, qué lindo que está, mirá qué bueno. La tía Maruca viene y lo pisa, mirá qué bien, Juancito, te quedó bárbaro el césped, pero ¿sabes qué? Cuando lo vamos pisando, como no está trabado, el césped se empieza a mover y como las raíces todavía no están afianzadas al suelo, lo que hacemos es generar un daño y vamos a retardar el crecimiento de una buena carpeta cespitosa. ¿Qué es lo que vamos a hablar chiquitito? Es el tema de programa de fertilización en césped. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el césped lo tenemos que alimentar. Hay gente que pone el césped, pone la resiembra y después se olvida y no le da de comer. Dice, al césped que nosotros estamos criando no le damos de comer, es como cuando somos chicos, no le damos de comer a la criatura y la criatura queda desnutrido. En el césped pasa exactamente lo mismo. Existen distintos métodos de fertilización. El más básico y el más elemental es con triple 15. Les decía, lo que necesitamos en césped es un pequeño plan de fertilización y generalmente se usa triple 15. El triple 15 se consigue en los viveros, bolsitas de 1 kilo, medio kilo, 5 kilos
o en lugares donde venden productos de agroquímicos. El triple 15 se utiliza de 1 kilo a 1,5 kilos cada 100 metros cuadrados y se repite una vez cada 30 días. Con eso es suficiente para mantener el césped alimentado. El corte del césped no es complicado, pero si lo queremos arruinar, usamos una motoguadaña o una bordeadora. ¿Por qué? Porque es lo que generalmente la gente tiene y quiere cortar el pasto y pone una bordeadora. La bordeadora lo que hace es impacto, golpea, y lo que hace en el golpe es arrancar la planta del césped. Entonces lo lógico sería utilizar por lo menos una máquina de corte rotativo o una máquina de corte helicoidal. Las máquinas hay eléctricas, hay motor explosión, hay de empuje. Antiguamente, hasta no hace mucho, se utilizaba una máquina de corte helicoidal que había que empujarla. Esas máquinas de hierro muy pesadas estaban en casi todos los jardines, pero al entrar la facilidad de poder poner una máquina eléctrica, se fue dejando de lado esa máquina. Esa máquina todavía se utiliza en algunos lugares donde se hace cortes de green o retoques de green, porque hay una marca alemana que produce una máquina liviana, pero que tiene un corte con una cuchilla, con unos materiales espectaculares, que solamente los alemanes pueden conseguir ese tipo de material. Entonces cuando lo que se hace es cortar en los anillos de los green de golf y queda espectacular. El corte, básicamente hay que tener un plan de corte cuando estamos con un jardín. Si tenemos un jardín grande y tiene sistema de riego, lo que vamos a necesitar en la temporada de estival, en lo que es primavera-verano, posiblemente vamos a necesitar 2 cortes. Para que el fin de semana, el sábado y domingo, esté el jardín hermoso, lo que nosotros por lo menos tenemos que tener un corte hecho el día lunes, martes y repetir el día viernes. De esa forma nosotros nos aseguramos tener un excelente estado del césped. ¿Qué hablamos con las máquinas de corte? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las máquinas en general? Primero las cuchillas tienen que estar afiladas. Cuando nosotros vamos a poner una máquina para cortar el césped, que la enchufamos a la corriente eléctrica, ponemos el cable y nos tenemos que asegurar que los cables estén que estén en buenas condiciones, que los enchufes estén bien, porque eso es algo que nosotros utilizamos y lo que va a hacer es evitar que tengamos un accidente. La cuestión es que lo que tenemos que tener en cuenta es fundamental el estado y el cuidado de las herramientas con las que nosotros trabajamos. Si un carpintero trabaja con un martillo y el martillo tiene que estar en condiciones adecuadas, un jardinero tiene que tener en forma adecuada sus herramientas. Las tiene que tener limpias, las tiene que tener afiladas. Los cables no tienen que tener cortadura si trabajamos con cable. Si trabajamos con máquina de explosión, tenemos que tener en cuenta que los filtros tienen que estar limpios, la cuchilla tiene que estar afilada, tenemos que tener combustible y tenemos que saber que esas máquinas trabajan por rendimiento por hora. Entonces lo que tenemos que, para aprovechar, pues son máquinas caras, tenemos que cuidarlas, entonces tenemos que hacerle el mantenimiento adecuado. Yo hoy hablé al principio de las bordeadoras. Las bordeadoras con el césped solamente es para eso, bordeadora. No se usa para otra cosa. Hay gente que te corta un parque, una plaza, corta con bordeadora, porque dice, no, yo paso la bordeadora, voy, vengo y no tengo ningún problema, la tengo clara con la nivelación. Son muy pocas las personas que pueden hacer eso. Muy pocas las personas. Generalmente cuando hacen así, cambió un pasito y ese pasito significó 3 centímetros de marca sobre el césped. Y ese césped, para recuperarse, son 30, 40 días más o menos. Así que las bordeadoras solamente para los bordes. Si ustedes quieren si ustedes tienen la posibilidad de utilizar otro tipo de herramientas para hacer los bordes, hay unas herramientas que se llaman canteadoras. Las canteadoras es parecido a una amoladora con una cuchilla que gira con una ruedita. Esa cuchilla gira con un motor de explosión y le va haciendo todo el perfil por donde usted va marcando, por donde usted quiere que le marque bien el borde, que le corte bien. Y le pasa con el resto, le pasa con la máquina de cortar césped y eso ya le queda pero perfecto. Yo les puedo decir que queda perfecto.
Vamos a hablar de las alturas de corte. Las alturas de corte, según lo que necesitamos, va a ser más alto, más bajo. Siempre me preguntan por el tema del césped en una cancha de fútbol. La cancha de fútbol tiene una norma que se llama norma FIFA, que son 35 milímetros. Ustedes consideren lo que es 35 milímetros de alto. Pero en golf, en los greens se utilizan 7 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, según las características del green o del hoyo donde se está jugando y las características del suelo y de la cancha. En un jardín vamos a cortar, yo creo que 35, 40, 50 milímetros tranquilamente. Hay gente que hace un corte conservacionista. ¿Qué es el corte de conservacionismo? Es el corte que hacen en los parques y paseos, que pasan una máquina de determinada altura y siempre queda todo parejito. Pero ¿qué pasa? Llovió 2 gotas, el rocío, y a las 48, 72 horas ya está todo crecido y desparejo de vuelta. Paisajísticamente se utiliza un corte mucho más bajo. Y acá es donde nosotros tenemos que trabajar con lo que ya habíamos hablado antes, que era el mantenimiento de las máquinas. Cuchillas afiladas, lo que nos da un césped sano. Fundamental, las cuchillas afiladas y niveladas para que nosotros cuando pasemos la máquina, el ir y venir, siempre en el césped lo que hacemos es ir y venir. Cuando nosotros vamos, la rueda va marcando el camino y cuando nosotros volvemos, tenemos que volver pisando sobre la misma rueda. De esa manera nosotros nos aseguramos que cortamos el 100% de la superficie, pero además ahorramos combustible, porque si nosotros solapamos la pasada y nos comemos 15 centímetros del pedazo de césped que nosotros ya cortamos, cuando llegamos al final nos podríamos haber evitado por ahí 50, 70 metros cuadrados de césped que volvimos a cortar 2 veces. Son detalles que con el tiempo el usuario se va dando cuenta y así vamos economizando, ahorrando tiempo y generando nuestros réditos, porque nosotros estamos pensando esto de jardinería para hacerlo como una empresa, ¿sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta porque eso es importante. Nosotros tenemos también el tema de corte de césped, lo que hablábamos de las alturas, es que en los jardines, cuando hacemos paisajismo, podemos utilizar para jugar con distintas alturas, en grandes espacios, se puede cortar a 50 milímetros, se puede cortar a 150 milímetros, se puede cortar a, por ejemplo, 45 milímetros. Entonces va a quedar como un escalonado que visualmente es muy lindo. Hablando de corte de las máquinas, me estaba olvidando un detalle de mencionar. Hay máquinas que a nosotros nos posibilitan trabajar bajo la lluvia. Sí. Va a decir, ¿cómo? ¿A cortar el césped bajo la lluvia? Sí, cuando nosotros somos profesionales y tenemos que entregar un trabajo, existen máquinas que nos posibilitan hacer un corte bajo lluvia. Son unas máquinas que generan un colchón de aire. La máquina tiene una potencia tal que la despega del suelo y la cuchilla va girando, que es la que genera el colchón de aire y va cortando. ¿Eso sabe para qué se utiliza? Se utilizan en las lomas de las rutas, en las autopistas, que generalmente uno los ve a los operarios como unas cabras con las motos guadañas haciendo equilibrio, que es muy peligroso. Es muy peligroso porque se lastime un operario. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esa máquina? Esa máquina atada con una soga, un operador abajo que la guía, el operador arriba que la sube, y la van subiendo, la van bajando y así se corta en menos tiempo una superficie que está empinada. Existen conceptos paisajísticos en lo que es para jugar en la visual con las alturas de los césped. Y eso lo podemos ver en las canchas de golf, donde tenemos el green que está cortado a 7, 9, 10 milímetros y después vamos para lo que se llama el rough. El rough es donde ya el pasto, el césped ya es muy cuidado, muy atendido, pero ya tiene una altura diferente. Y a medida que nos vamos separando de lo que es el hoyo de salida y de lo que es el tee de salida y lo que es el hoyo del green, ahí vamos viendo que empieza a transformarse el paisaje y las pasturas empiezan a cambiar de altura. ¿Por qué? Porque el golf, además de ser un deporte que se juega en el césped, es un deporte que está rodeado de paisaje. Estábamos hablando del tema de las distintas canchas de fútbol, de polo, de golf o
o de rugby. Y ahí es donde encontramos distintas alturas para trabajar. Nosotros en el fútbol no es lo mismo que el rugby, en el rugby no es lo mismo que en el polo. En el polo lo que se usa es una festuca. La festuca es un césped mucho más robusto, más firme, más fibroso, que hace que la coz del caballo cuando va corriendo no dañe el césped. Entonces no es lo mismo un césped para lo que es la parte de polo que lo mismo para una cancha de golf. El césped más difícil de mantener, aunque parezca mentira, es el césped de una casa, ¿no es cierto? Los céspedes pueden tener dos usos fundamentales, uno recreativo y uno deportivo. En una cancha de golf, en un hipódromo con cancha de pasto, en una cancha de golf, o en una cancha de hockey sobre césped, o en una cancha de polo, los usos están determinados, ¿no es cierto? Las canchas se usan cuando se tiene que jugar y para el entrenamiento de canchas auxiliares. En la cancha de golf se camina por determinados lugares llamados fairways y los greens, los tee de partida y otros espacios están vedados al público y por allí caminan exclusivamente los jugadores, ¿cierto? En la casa de familia eso no ocurre, entonces tenemos una zona de circulación de mayor tránsito que necesariamente se va a degradar, ¿no? Así que en el caso de las residencias, ¿no es cierto?, hay que planear muy bien cuáles son los lugares de uso temporario, que es donde vamos a poder tener césped permanente, y cuáles son los lugares de circulación. El camino, para citar un ejemplo, desde la galería a donde tenemos la pileta, el entorno de la pileta, son lugares que con el alto tránsito que se genera, normalmente no se pueden sostener. El césped resiste hasta cierto punto, digamos, el tránsito, el pisoteo, pero eso es limitado, ¿cierto? Así que la zonificación de las áreas, digamos, a utilizar, tiene importancia también en el diseño del jardín en cuanto al césped. Paso a la siguiente, porque quería contarles, y vuelvo a decir que me estoy refiriendo a la zona pampeana, o a la zona, digamos, centro del país, zona, digamos, con un promedio de lluvia cercano a los 800, 1200 milímetros, ¿no es cierto? Y hablamos, al hablar de estas especies, también de dos situaciones diferentes, ¿no es cierto? Normalmente uno piensa en el césped a pleno sol, pero la verdad es que en un parque se dan situaciones, digamos, distintas, ¿no? Tenemos lugares de pleno sol permanente y tenemos lugares de sombra o semisombra, que durante parte del día tiene sol y parte del día tiene sombra, donde puede convivir una especie de sol, y lugares que tienen sombra estricta, sombra en forma permanente. Entonces allí aparecen los diferentes tipos de césped que a veces comercialmente se consiguen en mezclas, ¿no es cierto? Hoy, para ser más claros, vamos a hablar de, digamos, las especies puras, ¿no es cierto? Las mezclas son comerciales y tratan de cubrir un poco todos estos aspectos. No siempre lo logran, porque obviamente es una cuestión de proporciones. Pero al menos mi pretensión en el día de hoy es que ustedes escuchen hablar de los nombres y los nombres científicos de algunas de las semillas o de las plantas que se usan para césped, para que sepan cuando están comprando, digamos, qué es lo que hay en esa bolsa que les dice sol pleno, semisombra, 4 estaciones, ¿no es cierto? Bueno, una especie que aparece menos, pero que aparece dentro de esos usos, es la oreja de ratón o dichondra. La semana que viene vamos a ver alguna foto. La van a encontrar en los lugares de pleno sol. Esta especie se puede conseguir de semilla, pero también se puede trasplantar muy bien, digamos, retirando de lugares donde está creciendo plenamente para colocarlo en otro, ¿no es cierto? Que es una de las maneras de multiplicación que vemos hoy
en unos minutos más cuando lleguemos a la parte correspondiente. No es una especie que soporte el tránsito, digamos, de tipo deportivo, el maltrato, digamos, del pisoteo deportivo. Es una especie que es muy fácil de dañar, de arrancar, y que requiere niveles de humedad elevados, por lo tanto, cuando se pisa, se hunde, ¿no es cierto? Ni hablar si se están usando zapatos con tapones y demás, ¿no es cierto? Y el uso es básicamente recreativo, no tiene uso en lo deportivo actualmente. Otra planta de uso recreativo, pero que nos aparece en los céspedes como una especie de maleza o un contaminante, digamos, de un césped puro, es el trébol blanco, el Trifolium repens, que es una especie que se expresa fuertemente en plena primavera, en momentos de alto nivel, de alta concentración de precipitaciones, y que naturalmente va decayendo a lo largo del verano cuando las temperaturas aumentan por su propia decadencia, porque semilla florece y empieza a decaer y digamos, se reduce de tamaño para pasar el verano y volver a empezar en el otoño próximo. Y es una especie que también tiene uso recreativo, porque el gran problema que tienen en el uso deportivo es que es muy, muy resbaladiza. Tiene una especie de untuosidad que la hace tremendamente resbaladiza, por lo tanto en el uso deportivo, digamos, no está muy recomendada. Salto un minuto para hablar, voy un poquito más abajo del cuadro, para hablar de las dos especies, perdón, que son las más usadas hoy comercialmente, ¿no es cierto? El pasto jesuita, o grama brasilera, o también llamada grama bahiana, que científicamente es una especie que se llama Axonopus. Hay varios tipos de Axonopus, no profundicemos demasiado en esto, pero digamos es una especie de hoja un poquitito más ancha que forma un pasto acolchado, muy cómodo, digamos, para el uso recreativo, fundamentalmente para el uso recreativo, no es para uso deportivo, y tiene un excelente comportamiento desde la primavera hasta el otoño. El invierno, dependiendo de las temperaturas a las que se vea sometida, lo sobrevive con un leve, en algunos casos, amarillamiento, un poco más intenso en los lugares donde hace mucho más frío. Y para una residencia, tiene la gran ventaja de que tolera la sombra, así que uno puede utilizarla, si no es una sombra estricta, si no es una completa de todo el día. Les diría más, algún lugar donde recibe, aunque sea este, por insolación, digamos, secundaria, por rebote, en otra superficie, puede sobrevivir y decora, digamos, y mantiene perfectamente el espacio, ¿no es cierto? Tiende a generar un colchón, tiende a crecer, digamos, a generar guías encima de las guías de abajo, y cada 3 o 4 años exige un trabajo de corte de esas guías para volver a tener, digamos, un colchón no tan flojo donde se camine, que finalmente termina siendo una molestia, y sobre todo porque ese acolchonamiento permite que se generen hongos, digamos, dentro de la masa, y empieza a aparecer manchado, en muerte en sectores y demás, así que el uso de alguna herramienta para hacer un corte vertical y el retiro, digamos, de las guías, es una práctica normal, ¿no es cierto? Ya les estoy diciendo que esa práctica de retiro de las guías es también una manera de diseminación, por lo tanto, una de las formas de, digamos, de multiplicarla, esta especie se puede conseguir de semilla, pero es muy poco común que se utilice la semilla, o se puede utilizar guías cortadas de esta manera, o se trabaja con panes o rollos, digamos, preparados para implantarlo, ¿cierto? La otra especie fundamental es la bermuda. La bermuda gras no es otra cosa
que la conocida gramilla, nada más que la gramilla mejorada, la gramilla con incorporación de tecnología y de genética, genera lo que se llama el Bermuda grass. La especie es Cynodon dactylum, para otros pata de perdiz. Es el caballito de batalla de toda la zona central de la zona pampeana, donde los rigores del verano son similares a los rigores del invierno. Así que es una especie que crece perfectamente en verano, que nos pide nada más que riego para crecer, de comportamiento rastrero, muy adaptable y de uso deportivo intenso. Así que es uno de los recursos, digamos, más utilizados en nuestra zona, lógicamente por su sensibilidad a las heladas, el hecho de que esté seca en invierno, requiere de un complemento, y ese complemento es el césped que tenemos un poquito más arriba en la tercera fila, el ryegrass o lolium. De él hay dos tipos, uno que es anual, que florece y semilla y derrama su semilla todos los años, y otro que es perenne, que digamos no muere que florece todos los años también, pero que no muere al florecer, y por lo tanto nos da, digamos, un rango de uso más extenso. Sin embargo, está muy condicionado por la latitud, así que en las regiones más al norte de la zona pampeana, el lolium perenne es un poco difícil de mantener, y se recurre al ryegrass o lolium anual con resiembra todos los años, ¿cierto? Nosotros vemos siempre las imágenes de campos deportivos con un tipo y un colorido de césped en verano, que es la bermuda, y otro colorido más intenso, más verde manzana, con plantas bien finitas, ¿no es cierto?, porque se siembra con altísima densidad, que es el ryegrass, ¿no es cierto?, que se utiliza en invierno. La resiembra es muy simple y la brotación es muy simple también, lo cual lo hace adecuado para esta combinación en estas latitudes centro-norte de la zona pampeana, ¿no es cierto? De los demás no vamos a hablar mucho, pero bueno, ustedes conocen que comercialmente se ofrece una especie que se llama chicuyo, que es un penicetum, que también, digamos, es una semilla fácil de sembrar, y su uso es exclusivamente recreativo. Y voy a mencionar a la festuca. Hay muchas clases de festuca, hay mucha variabilidad al respecto, pero bueno, es una de las especies que se usan en canchas, digamos, que tiene que tener más tenacidad al tránsito, como las canchas de equitación. Así que van a ver también semilla de festuca mezclada en las mezclas comerciales, porque justamente por su tenacidad aporta, digamos, una masa que contiene a las demás y que le da firmeza al suelo, ¿no es cierto? Ustedes se dirán qué cantidad de semilla de cada una de ellas hay que utilizar, y yo acá les estoy tratando de dar sintéticamente esta diapositiva, ¿no es cierto?, nos habla de las cantidades, y como ustedes ven hay diferencias importantes entre un mínimo y un máximo, ¿no es cierto? Y estas cantidades que ustedes ven aquí son las cantidades que se pueden usar, se deberían usar para una siembra de carácter recreativo de uso familiar, ¿no es cierto? Las densidades aumentan muchísimo cuando se trata de el uso deportivo o comercial. Y también, a ver si ya un poquito más adelante vamos a explicar las diferentes calidades. Lo dejamos para unos minutos más. Bueno, esta expresión, top dressing, es una expresión que es un anglicismo que, bueno, se ha familiarizado y que van a encontrar en las revistas de floricultura o en los tratados comerciales o en la publicidad
de empresas que venden semilla de césped, ¿no es cierto? El top dressing no es nada más que el cubrir la semilla sembrada de alguna manera. Ustedes tienen que pensar que podemos tener muy diferentes situaciones, ¿sí? Para la siembra. Una siembra puede ser una resiembra sobre algo que ya existe, o puede ser un nuevo jardín que está preparando un nuevo suelo y se llega a una capa superior, a una última capa que siempre, sea que se va a sembrar con semilla o que se va a cubrir con un pan de pasto o con un rollo de pasto, de césped, siempre esa capa tiene que tener al menos medio centímetro o 1 centímetro de tierra negra para que lo que pongamos, sea semilla o sea un manto, tenga donde tomarse, ¿no es cierto?, donde nutrirse. En el caso de la siembra, la semilla debe ser cubierta para que los agentes, digamos, del clima no la dañen, para que además tenga un nivel de humedad que le haga posible la brotación. Y el top dressing es nada más que eso, cubrir la semilla con arena para permitirle la brotación y para que con el riego no le estemos destapando cada vez que regamos. Esa es una recomendación promedio de cuántos metros cuadrados de arena utilizar. Perdón, está mal escrito, no son metros cuadrados, son metros cúbicos, es medio metro cúbico de arena cada 1000 metros cuadrados. Bueno, ahora si tenemos una situación inicial de un patio, digamos, o de un espacio que no tiene césped, hay una manera que lleva un poquito de tiempo, pero que nos va a permitir pasar de tener simplemente pasto a tener un césped como el que nos gusta transitar sin tener que gastar demasiado dinero. Incluso sin la necesidad de hacer siembra o resiembra, que este recurso tiene que verse como un complemento, ¿no es cierto? La técnica es muy simple y se basa en contar con 3 elementos. Poder revisar el corte adecuado, poder regar adecuadamente abasteciendo de humedad necesaria, digamos, al césped que se quiere lograr, y utilizar algún mecanismo de fertilización en forma estratégica, ¿no es cierto? Para decirlo a grosso modo, no hay que fertilizar durante el invierno, en el caso de los céspedes, de los céspedes perennes, no el ryegrass, que el ryegrass sí hay que fertilizarlo porque justamente se busca tener verde en invierno, y utilizar, digamos, fertilizantes completos que tengan los 3 elementos básicos, los 3 elementos fundamentales: nitrógeno, fósforo y potasio, que comercialmente hay muchos y se consiguen muy fácilmente, para alentar, digamos, al crecimiento de ese césped. Lo más importante de todo es el corte. El corte frecuente y el corte, digamos, a baja altura, permite el desarrollo de las especies deseables y elimina de por sí aquellas que tengan otro tipo de comportamiento. Para el césped lo que nos interesa son las especies de crecimiento absolutamente rastrero. ¿Cuál es ese nivel de corte bajo para el cual a veces hay que recurrir a algunas modificaciones en los equipos? Porque los equipos profesionales no cortan como los que tenemos en casa, que son las máquinas o bordeadoras o motoguadañas o máquinas de empuje que utilizan una hélice o una tanza, sino que tienen barras de corte frontales, ¿no es cierto? Son un poquito diferentes y son más eficientes, incluso helicoides, ¿no es cierto? Pero lo que normalmente tenemos en casa es una máquina de cortar el pasto con una hélice, una barra que al girar se transforma en un plato, digamos por la alta rotación, que tiene que estar muy bien afilada y que tenemos que lograr, suplementando, digamos, esa cuchilla, bajar para un corte preciso y perfecto para lograr tener un pasto rastrero por debajo de los 5 milímetros, en los 5 o por debajo de los 5 milímetros. Ese corte bajo lo que hace es eliminar las reservas
de plantas que crecen más alto, porque esas reservas están separadas más de 5 milímetros del suelo. Y favorece el crecimiento del césped rastrero, que es el que nos interesa. Lograr un corte adecuado es la base para poder pasar inmediatamente de tener, digamos, un lugar con césped indefinido a seleccionar las especies como el Cynodon o como la grama brasilera, porque el hecho de solo cortar a esa altura nos ayuda. Y lo otro que nos ayuda es la frecuencia. Las plantas, cuando nosotros las cortamos, les cortamos los puntos de crecimiento separados del suelo, tienen que volver a producir reservas para empezar a crecer. Los que son colegas sabrán muy bien esto por la tecnología que usamos en el sistema de pastoreo rotativo intensivo, ¿cierto? Y este concepto es inverso. Aquí, en lugar de favorecer la formación de reservas, tenemos que eliminarlas. Y eso se logra aumentando la frecuencia de corte, pasando de un corte cada semana a 2 cortes por semana, y en canchas, digamos, de golf, después me meto en eso que es el otro capítulo, esos cortes a veces son diarios. Pero bueno, bajar el corte cerca de los 5 milímetros, utilizar fertilizantes y poder regar, son las bases para, sin hacer sin ningún otro tipo de inversión, poder pasar a tener pasto simplemente a tener césped. La base, digamos, tiene que estar nivelada, no tiene que haber obstáculos como piedras, palos y demás para que esto sea posible, ¿no es cierto? Así que es todo un trabajo, si ustedes quieren, de hormiga, para pasar de uno a otro. Para tener un césped que cueste una fortuna, es cuánto queremos gastar, porque hay semillas de uso forrajero que se usa para el ganado, que es la más económica, bermuda, raigrás, que se pueden comprar en cualquier forrajera y nos pueden dar un césped muy agradable y de muy buena calidad para el uso, digamos, familiar. Y hay semilla seleccionada, con genética, incluso variantes de bermuda, ¿no es cierto?, como la bermuda enana o enanizada por radiación y luego multiplicada, digamos, de forma clonal, especies o híbridos que se llaman Tisway, digamos, varios clones, digamos, ¿no es cierto?, logrados a partir de estas especies irradiadas de Bermuda, que tienen puntos de crecimiento más cercanos, mayor cantidad de crecimientos por unidad de superficie, y que son esos céspedes espectaculares que nosotros vemos en los tees de salida de una cancha de golf o en el entorno, digamos, del hoyo final, donde hay un césped que está cortado de una manera maravillosa. Bueno, eso está hecho con estos céspedes especiales, de los tipos TIF, y que son césped enanizados y que tienen un corte, una fertilización muy abundante, un tratamiento con fungicidas muy frecuente y un corte que a veces es hasta 2 veces por día para poder mantenerlo de esa manera. El sostenimiento de una cancha de esa calidad puede costar una fortuna, y es bueno que sepamos esto para que entendamos que el capítulo césped merece, si uno quisiera, todo un tratamiento, ¿no es cierto? Y que tiene que ver no solamente con la calidad, sino con la altura de corte. Digamos, si uno piensa en el tamaño de una pelota de golf, en el tamaño de una bocha de polo o en el tamaño de una pelota de fútbol, va teniendo una idea de qué largo debe tener, digamos, el césped que se utiliza para que el elemento pueda correr, ¿no es cierto? Y eso es un poquito la base racional de las decisiones que se toman. Las formas de multiplicación del césped las hemos ido mencionando. Digo, en la próxima clase vamos a mostrar algunas fotos. Hablamos mucho de la semilla, de la siembra. El esqueje es tomar, como decíamos, un corte invernal u otoñal de alguna especie y meterlo en la tierra, clavarlo en la tierra
en forma de damero, en forma entrecruzada, digamos, como si fuesen coordenadas, para ir teniendo cada 50 centímetros una plantita nueva. Es un tema trabajoso, pero que justamente nos ahorra mucho dinero. Y la compra de césped en panes o en rollos, o el traslado en forma de panes con una pala, digamos, plana, sacando panes de algún lugar donde el césped esté creciendo bien y trasladarlo al lugar que lo queremos tener, que lo podemos hacer en forma de manto o en forma espaciada para que con el tiempo se vayan uniendo entre ellos, ¿no? Aquí hay una cuestión técnica a tener en cuenta, que es cuál es la cota, cuál es el nivel final de tierra que vamos a tener, que obviamente en semilla tiene que ser un poquito más alto, que cuando tenemos que colocar rollos o panes o esquejes, que debemos tener un desnivel, digamos, de al menos 2 a 3 centímetros para que después el crecimiento del pasto no nos supere el nivel de vereda que hemos dado. Césped, digamos, pasar de pasto a césped requiere riego. Hablando de riego, estamos hablando del riego simplemente de una manguera, del aporte, digamos, de riego si el jardín es pequeño y se puede mantener de esa manera, pero el riego tiene que ser frecuente. Y si no, de alguna metodología de riego, vamos a hablar de esto la semana que viene. Hay 3 elementos que yo les mencioné, que son los elementos fundamentales, que son fundamentales porque son los que componen en realidad a los seres vivos, y cuando uno, digamos, reduce la expresión, digamos, de un ser vivo a los elementos fundamentales, encontramos que los que están en mayor proporción son estos 3: nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno comercialmente o comúnmente viene en forma de urea o viene dentro de fertilizantes complejos, fosfato monoamónico, fosfato diamónico, triple 15, nitrofosfas que tienen nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno es fundamental para la formación de las proteínas, es lo que nos da el crecimiento, digamos, verde, digamos, el crecimiento nuevo del césped, combinado con el sol que ayuda a producir hidratos de carbono. Esa es la base, digamos, de la vida y la base de la proteína. El fósforo es el elemento que induce la formación y crecimiento de raíces, la floración, el alargado, digamos, de los tallos y entrenudos, así que es básico para el crecimiento. Y el potasio es el elemento que, digamos, junto con el calcio y junto con el azufre y otros microelementos, generan las estructuras, ¿no es cierto? Un césped bien alimentado de nitrógeno y fósforo puede ser un césped que al caminarlo sea demasiado tenue y se rompa, y el potasio viene a corregir ese defecto, ayudando a generar estructuras de resistencia que hagan, le den, digamos, una dureza, digamos, al césped que permita transitarlo. Es muy técnico el tema, pero para lo que es el uso familiar, la recomendación principal es que ustedes recurran a fertilizantes que tengan las 3 cosas. Ya les digo, se los denomina triple 15, nitrofosca o fertilizante completo, y lo van a encontrar seguramente en cualquier vivero en forma sencilla. Bueno, hasta aquí es la exposición de hoy. Si Macarena me dice que hay alguna pregunta, hay una pregunta. A ver. ¿Cómo se pueden remediar los malestares amarillos de los céspedes ocasionados por el mismo de grano amarillo? Bueno, es una agresión, ¿no es cierto?, producto de un elevado contenido de urea. Yo creo que la mejor solución es recurrir a una enmienda orgánica, que podría ser el compost o que podría ser el humo de lombriz, y digamos tratar de alguna manera de
que la planta se reponga con la ayuda de estos aportes orgánicos, ¿no es cierto? Lo otro que puede ayudar es el encalado, porque seguramente el contenido ácido de la orina esté produciendo algún daño y se pueda producir alguna acumulación en el suelo. Entonces, el uso de la cal, digamos, de albañilería, la cal apagada, en forma de riego, diluyendo un poquito de cal en una regadera y regando con agua encalada, puede solucionar el problema. Lo que pasa es que también ahí debe haber alguna conducta del animal que está recurriendo permanentemente a utilizar ese lugar, ¿no es cierto? Así que también habría que pensar en alguna forma de exclusión o de impedir que utilice siempre un lugar. No creo que se produzca por el uso, digamos, alguna vez, o una o dos veces, ¿no es cierto? Sino que evidentemente están eligiendo ese lugar de forma reiterativa por alguna razón y habría que tratar también de evitar que eso ocurra. Bueno, hasta aquí entonces, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar para la última, el último encuentro, la última clase. No me gusta decir clase, porque me parece que esto es un ida y vuelta, donde nos vamos a referir a metodologías de riego. No se asusten, no estamos, vamos a ver, digamos, inversiones en riego, pero también vamos a ver sistemas de riego sencillos que se pueden usar a nivel mundial. Bien, sí. Hola, ¿en qué me recomiendas fertilizar? ¿En verano se podría fertilizar sin problema? Bueno, en un programa de fertilización de césped hay que empezar a fertilizar 30 días antes de que empiecen las temperaturas benignas y las lluvias favorables. Por lo tanto, estaríamos hablando de el mes de agosto para el arranque, y realmente la recomendación es fertilizar cada 60 días. Cuando tenemos que fertilizar en pleno verano no hay problema, en el césped no hay problema. Por supuesto que no hay que hacerlo en los horarios de alta temperatura y siempre luego de la fertilización tiene que venir el riego de forma inmediata para que esa bolilla, digamos, del fertilizante, ese perdigón, del fertilizante común, porque hay algunos que vienen recubiertos para que esto no pase, recubiertos de calcio, y se liberan lentamente, para que ese perdigón no utilice el agua del propio pasto para disolverse, en cuyo caso nos va a aparecer un quemado en el pasto. Pero el tema es no hacerlo en el momento del día en que tengamos la temperatura muy alta, a la mañana temprano o a la tarde, y inmediatamente de fertilizar, estar regando. Como ustedes habrán visto, queda todo un mundo por descubrir relacionado con las técnicas, con el manejo, con la fertilización del césped, con su adecuación a través de la fertilización de acuerdo a la época del año para que los campos deportivos no resulten resbaladizos, para que tengan la altura y para que tengan la nivelación suficiente para que la actividad se pueda realizar. Pero todo eso vamos a tener que volcarlo en una jornada más profesionalizada para quienes estén interesados específicamente en ese tema y que iremos anunciando más adelante. De cualquier manera, la oportunidad que tenemos pronto de un encuentro presencial nos va a permitir también transmitir más en profundidad este tipo de información. Quisiera agradecerles la presencia de ustedes que nos estén acompañando en este curso de formación y entrenamiento en paisajismo y jardinería, en el inicio de esta escuela virtual de jardinería organizada por la Municipalidad de San Carlos Centro para llegar a toda la región. Invitarlos a que hagan participar de esto a amigos, a familiares, a personas que estén en la actividad y que tengan el interés de capacitarse al respecto. Y quisiéramos que nos sigan acompañando. El próximo encuentro va a estar dirigido, digamos, al tema seguridad en el uso de la maquinaria, al buen manejo de la maquinaria que se utiliza en jardinería, en poda. Y empezaremos también con algunos elementos que no hemos podido, por razones de tiempo, colocar en esta edición, acerca de las técnicas de poda adecuadas, para darles a ustedes también una idea del manejo de ese tema que tiene mucho que ver con el mantenimiento de jardines y con el mantenimiento del arbolado, sea público o sea privado,
o tenga que ver con la producción de frutas, digamos, que son técnicas también un poco diferentes a las habituales utilizadas en arbolado para sombra. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el 7º encuentro dentro de una semana en este mismo horario.